Nos habíamos quedado la clase pasada en que hayamos demostrado el método de discos, ¿no? Que teníamos, que sirve para rotar, para calcular el volumen de un sólido de revolución cuando giras la función alrededor del eje X, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el volumen generado al girar esto, pues como esto es como simétrico, digo, también cuando uno aplique los métodos, pues no va a ser sobre un problema pues específico, no es como que vamos en general a rotar cualquier cosa, aunque sí aplica, pero no es así. Realmente uno ya sabe más o menos cómo es la función y en base a eso va a atacar el problema. Aquí sí vemos hay una especie de simetría, por lo que, y aparte si yo tomara todo esto, esto no es una función. Ajá. Porque cada punto toma dos posibles valores y además si tomara la parte de abajo, pues es negativa y no puedo aplicar método de discos, ¿no? Pero puedo tomar la parte, por la simetría de esta función, podría tomar simplemente la parte de arriba, ¿no? De la función que cumple perfectamente las hipótesis que teníamos y girar esto sobre el eje X y formar el paraboloide, ¿no? ¿No cuál paraboloide? Sería elipsoide, ¿no? Entonces, el paraboloide es el que vimos la vez pasada. Sería elipsoide de revolución, ¿no? Y calcular el volumen que queda. Entonces, para eso lo que vamos a hacer pues es despejar y, porque queremos una función de x de la fórmula de la elipse, ¿no? Entonces, si quieren, aquí vamos a poner. Vamos a empezar por despejar y, ¿no? Entonces, despejando y, pues lo vamos haciendo. Entonces, aquí queda que y cuadrada entre b cuadrada es igual a 1 menos x cuadrada sobre a cuadrada. Aquí desarrollo tantito. Me queda aquí a cuadrada, me queda eh, a cuadrada menos x cuadrada. em, y luego ya nada más paso la b, ¿no? Entonces me queda y cuadrada es igual a b cuadrada entre a cuadrada por a cuadrada menos x cuadrada. Y al final saco la raíz, ¿no? Obviamente aquí me saldría como un más menos, pero como solo me estoy fijando en la parte de arriba, no lo voy a poner y me voy a quedar simplemente con el positivo. Entonces esto me va a quedar como b entre a por la raíz de a cuadrada menos x cuadrada. Aquí estamos. Y digo, solo nos importa la parte positiva, ¿no? Porque si no, también tendríamos que considerar el menos, ¿no? Pero justamente si solo consideramos la parte positiva, ya tenemos nuestra función de x, ¿no? En este caso, pues el f de x va a ser b entre a por la raíz de a cuadrada menos x cuadrada. Entonces ese es el primer paso. ¿Qué es lo que obtuvimos? La función de x que está aquí, no negativa, que vamos a girar al respecto del eje x. Ahora, simplemente, como se cumplen todos los supuestos, ¿cuáles son todos los supuestos, no? O sea, acuérdense, los supuestos son que la función sea continua, ¿de acuerdo? Que la función sea mayor o igual que cero, ¿no? Y vamos a girar sobre el eje x. Estos son los supuestos, ¿no? Todos esos se cumplen en este caso. Entonces, el volumen que buscamos está dado. Está dado. Pues no, porque acuérdate, John, que
Si es una elipse, la A y las B siempre son positivas, ¿no? Digo, o sea, si no, podría ser que en la fórmula no fueran positivas, pero si no lo son, las pones positivas, ¿no? O son una hipérbola, ¿no? O realmente no importa, ¿no? Porque como están al cuadrado, las pones positivas y ya, ¿no? O sea, las negativas dan la misma región, ¿no? Entonces la puedes pensar simplemente con que fueran positivas la B y la A, ¿no? Por términos prácticos. Entonces, sí, acuérdense que, o sea, acuérdense también, o sea, ahorita estamos en el tema de aplicaciones desde la integral. Sí le estamos metiendo formalismo, obviamente, no estamos haciendo los ejercicios así, pero acuérdense que siempre se resuelve con respecto a cómo es el problema, ¿no? Que, este, no hay que perder de vista eso, ¿no? Aunque lo hagamos de manera formal. Entonces, ahora sí, ¿no? Este volumen estaría dado vamos a poner el volumen, sería igual a pi veces, ¿no? La integral del intervalo, que en este caso va a ser de menos a por la función, esa sí que no la sustituyo todavía, elevado al cuadrado diferencial de x, ¿no? Esa es nuestra fórmula que nosotros demostramos. Y entonces esto va a ser pi veces la integral de menos a. En este caso, ¿cómo es? Es b entre a por la raíz de a cuadrada menos x cuadrada, todo esto elevado al cuadrado diferencial de x. Y ahora simplemente lo que voy a hacer, pues va a ser desarrollar esto, ¿no? Entonces esto es pi menos a de b cuadrada sobre a cuadrada por a cuadrada menos x cuadrada diferencial de x. Puedo sacar el b cuadrada entre a cuadrada de la integral. Me va a quedar la integral de menos a de a cuadrada menos x cuadrada diferencial de x. Qué bueno que no quedó una integral complicada como en otros problemas. Y entonces aquí nos queda pi multiplicado por b cuadrada sobre a cuadrada. Y aquí nos va a quedar la integral de menos a de a cuadrada diferencial de x menos la integral de menos a de x cuadrada diferencial de x. Porque estamos girando de menos a, ¿no? O sea, la función que vamos a girar va de menos a, ¿no? Que es la y igual a b entre a por raíz de a cuadrada menos x cuadrada, ¿no? Y esto me da pi por b cuadrada sobre a cuadrada. Aquí me va a quedar es 2a, ¿no? Entonces me queda 2a cúbica. Y este me queda como x cúbica sobre 3 valuado de menos a, ¿no? Y bueno, esto me da pi por b cuadrada sobre a cuadrada, 2a cúbica. Y aquí me quedaría menos a cúbica sobre 3. ¿Y qué pasa con el signo? El signo se me hace positivo, ¿verdad? Si integral vale 0. Sí, ¿verdad? Y entonces me van estos. Y simplemente me va a quedar que esto es, de hecho se me va a cancelar varias cosas, ¿no? Me va a quedar 2pi por b cuadrada por a, ¿no? Siento que hice algo raro, a ver, espérenme. No, hice algo raro, ¿no? A ver, en esta parte. Aquí está el menos. El primero me queda como menos. A ver, el primero me queda como
La, la A no se integra como constante. ¿A qué te refieres? No, esta no se puede anular. Aquí estoy haciendo algo raro. A ver, espérenme. Aquí es que primero quedaría A cúbica sobre 3 menos, aquí hay un menos, aquí me va a quedar menos. Este es dos veces. Ajá, aquí estamos haciéndolo mal. Porque la x cuadrada no es simétrica. Entonces aquí tendría, o sea, no baja. O sea, entonces estoy integrando esto. No me puedo quedar cero. Entonces aquí, por ejemplo, el primero sí está bien porque te queda positivo de aquí y el otro es negativo y luego otro negativo aquí es positivo y con el otro negativo se me hace negativo. Entonces esa parte no se anula. Eso es lo que estaba raro. Y aquí te quedaría pi veces b cuadrada sobre a cuadrada por 2a cúbica menos 2 tercios de a cúbica. Y entonces esto queda pi por b cuadrada sobre a cuadrada de 4 tercios de a cúbica, ¿no? Ya se ve más razonable y esto da 4 tercios de pi por b cuadrada por a. Que eso sí me suena más lógico, ¿sale? ¿Cómo ven? Pero ¿dónde usé la fórmula x a la n con a? No entiendo. O sea, aquí hay dos integrales, ¿no? Aquí no sé la fórmula, aquí saqué la cuadrada como, ay, güey, ya borro aquí. Saqué el a cuadrada como constante y me queda la integral de menos a de x, ¿no? Y eso es la longitud del intervalo, que es 2a. Entonces me queda 2a por a cuadrada, que es 2a cúbica, ¿no? Y aquí integré con x, ¿no? ¿Sí? O sea, me salté muchos pasos. O sea, de aquí lo que hice fue, este, o sea, aquí la integral de menos a de a cuadrada de x, sacas el a cuadrada y te queda de menos a diferencial de x. Y luego esta es la longitud del intervalo, que es 2a, y entonces te queda 2a cúbica, ¿vale? O la pueden ver como, no sé, a más, a menos a, ¿no? Que sería como resolverla así como siempre, ya les da 2a. Pero realmente es útil, pensarlo como la longitud del intervalo, porque pues ya te puedes saltar algunos pasos, a lo mejor me salté más pasos de los que debía, no sé, como ven ya, sí está todo bien. Ok, entonces, pues ahí está el volumen del sólido de revolución, ¿no? Como ven, estuvo fácil, ¿no? O sea, ya aplicar la fórmula es bastante sencillo, ¿no? O sea, realmente lo importante es que entiendan cómo es lo que decía Dulce la vez pasada, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo en el método de discos, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo que va un poquito ligado a lo que decía Javier la vez pasada. ¿Qué pasa, por ejemplo? A ver, ejemplo. En este caso tenemos las cosas relativamente padres, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si quiero girar
por ejemplo, y igual a 1 sobre 3 por x cuadrada, donde x va de 0 a 2, pero respecto al eje y, perdón. ¿Vale? Entonces esta función más o menos, digo, es una función cuadrática. De hecho, vamos a graficar algunos puntos para que se vea más o menos cómo se ve esta función. Entonces, por ejemplo, esta función pasa por el origen, una parábola, de hecho. Y en 2, por ejemplo, vales 4, 2 por 2, 4, vales como 4 tercios, ¿no? Entonces vamos a pensar que el 1 está por aquí y entonces el 4 tercios más o menos estaría por acá, ¿no? Entonces es una, este, no, pero más bien es no vale. Entonces, a ver aquí, el 1, vamos a pensar que no es tan chiquito, que el 1 está por aquí y que el 2 está por acá, ¿no? Y entonces en 2 esta cosa vale 4 tercios, que más o menos sería por aquí. Y entonces esta es una parábola que abre así, ¿no? ¿Vale? Bueno, y se sigue, ¿no? Pero solamente me importa de 0 a 2, ¿no? Entonces, esta parábola, sí, más o menos por ahí queda. Si la quiero girar con respecto al eje Y, entonces el sólido de revolución que estamos buscando, eh, como que, digo, más o menos, como que estamos buscando el volumen del sólido que se genera aquí, ¿no? Más o menos. De hecho, es el de ayer, ¿no? ¿Sale? ¿Quieren verlo en GeoGebra? A ver. Pero este sí no sale. ¿Cómo nos queda la cuádrica? A ver. Chas. A ver si ahí no me ando metiendo en problemas yo solo. ¿Cómo queda la cuádrica? Tendría que ser. Pues supongo que justamente el que estamos diciendo tendría que ser x cuadrada, ¿no? ¿Dónde me decían que salían las? Aquí está. X cuadrada entre 3 y el otro tendría que ser como la y sola, ¿no? Exactamente. De hecho, es esta parte, ¿no? A ver. Sí, de hecho es esta parte. Aquí está. Digo, porque tal vez mi dibujo esté muy maletón, ¿no? Pero digamos que este, la parte que estamos viendo aquí abajo, pues justamente es esto, ¿no? Entonces, cuando la vamos a girar con respecto al eje Y, lo que estamos obteniendo es este paraboloide, ¿sale? Bueno, creo que no, ¿verdad? Porque no da eso, ¿sí? O sea, da algo muy parecido, pero no da eso. ¿Sí están de acuerdo? Porque, por ejemplo, si se dan cuenta, esta está como más abierta y si las voy a rotar, o sea, voy a rotar, por ejemplo, voy a rotar este lado, ¿no? Entonces las distancias como es una, o sea, aquí abajo no se puede ver como una elipse, ¿vale? Se tendría que ver como una circunferencia.
a lo mejor sí vaya, a ver si le ponemos aquí entre 3. Es esa, ¿no? ¿Sale? ¿La vieron? Entonces aquí sí, es que justamente si la vemos de arriba, o sea, estamos girando, o sea, es como si viéramos esta parte y esta parte le estamos girando, entonces nos tiene que quedar justamente este, ¿no? Y nosotros vamos a calcular nada más el volumen hasta el 2, ¿no? O sea, vamos a calcular como este pedacito de aquí abajo. O sea, si mi dibujo era muy malo, se ve como una circunferencia respecto al eje. O sea, por ejemplo, si tú lo giras y lo ves desde arriba, ¿no? Y este punto vendría siendo como el centro, ajá, el eje, tiene que ser una circunferencia porque justamente lo estás girando alrededor del eje, ¿no? ¿Vale? Entonces, es este. Y ya eso compensa un poquito este mal dibujo que está aquí, ¿no? Entonces, este, ¿qué problema tenemos aquí? El problema que tenemos aquí es que nuestra función, eh, si pensamos en este pedacito, nosotros sabemos rotar sobre el eje X, ¿no? Ese es nuestro problema. ¿Cómo lo arreglarían? Bueno, opción 1, ponerle en función de X, ¿no? O sea, la opción 1 sería, esta es una función, o sea, esta es una función X. A ver, dije algo que no es cierto. Ajá, ¿vale? Pero esta es una función X. Pero entonces lo que podría hacer es decir, bueno, ¿por qué no pensamos que el eje Y ahora va a ser el eje X, ¿no? Ponemos esta parte en función de Y, ¿no? Y entonces, pues como que es el mismo problema, eh, es función de Y, no es función, ¿no? No entendí, pero esta es función de X, como lo estamos viendo. Pero si digamos, a ver, vamos a pensar que ahora el eje X va a ser, el eje Y va a ser el eje X, ¿no? Entonces, si yo viera el eje Y, yo lo tengo aquí, ¿no? Y este de aquí estuviera en función de Y, el que está, la que está de este lado, entonces como que podría girar respecto al eje y entonces sería lo mismo que los problemas anteriores. Esa es una opción, ¿no? Como que voltearlo y, o sea, sería como hacer el método de discos aquí, o sea, no sé si se dan cuenta, pero toma la partición aquí. Entonces, por ejemplo, aquí sería como calcular los disquitos, ¿no? Que les quedan, el volumen de estos disquitos. Nada más que para hacer eso yo necesitaría que mi eje Y fuera como mi eje X, ¿no? Esa es una opción. Entonces, ¿eso cómo se hace? Bueno, eso es muy sencillo. O sea, si queremos, por ejemplo, tenemos que Y es igual a un tercio de X cuadrada. Y entonces esto implica, vamos a despejar, en este caso voy a despejar la X, entonces me va a quedar que 3Y es igual a X cuadrada, y esto implica que X es igual a más o menos la raíz de 3Y. Entonces podría yo agarrar y definir f de Y como la parte, bueno, me puedo agarrar la parte positiva, y entonces si se dan cuenta, ¿quién sería ese? O sea, ¿quién se hace referencia a este? ¿A qué pata? Pues en esta es la de aquí, ¿no? Ajá. ¿Cómo se ve esta función 3Y? Si quieren la graficamos, ¿no? O sea, en 0 vale 0, ¿no? Y en 2, ¿cuánto vale? Es que la tendría que graficar al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que quiero que vean es,
O sea, lo que quiero que me digan es como, o sea, vamos a pensarla. eh, Déjenme pensar, déjenme pensar. Es que el eje X es el eje Y. Entonces vamos a imaginarnos que este es el eje Y y vamos a ver cómo nos queda esto, ¿no? Entonces en 0 vale 0 y luego en 2 es raíz de 6, ¿no? ¿Cuánto vale la raíz de 6? 2.44. 2.44. Me preocupa bastante eso. ¿Por qué sigo escuchando aquí? Déjenme, algo tengo mal en mi configuración de volumen. Ujú, ujú. Ya está. Ahora, em, déjenme pensar. ¿Pero por qué vale eso? Ya sé qué es lo que está pasando. Espérenme. Lo que estamos haciendo aquí es sacar la inversa. Esta es la inversa. También tendríamos que cambiar el intervalo, ¿no? Sí, sí, justamente. Es lo que estaba viendo. Entonces, fíjense. Acuérdense que la inversa se... No sé si se acuerdan de esto de la prepa. Ay, pero no me quedó. Por aquí está la identidad, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que la inversa, digo, eso creo que es como más gráfico, que la inversa hace un espejo con respecto a la identidad, ¿no? Entonces, esta función es como rotar esto, o sea, esta función es como esta, más o menos se ve algo así, ¿no? Que ahí no me quedó muy simétrica con respecto a la identidad. A ver, espérenme. Jaja, ¿qué se borra? Hasta ahora no puedo. Entonces, me tendría que quedar algo como esto, ¿no? A ver, espera, ¿sale? Que de hecho esta pata azul es como la pata roja que está aquí, ¿no? Entonces, cuando yo gire este sólido que está aquí, eh, realmente voy a obtener lo mismo, ¿no? Cuando gire este. Estoy como obteniendo el volumen que es similar al que está acá, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es sacar más bien como la función inversa, que es esta que está aquí. Pero si se dan cuenta, esta pata quedó más elevada, ¿no? Que la original. Entonces hay que ver este, cómo están cambiando en este caso, los yes, ¿no? Entonces, en este caso, déjenme ver, ¿hasta dónde se va el y? Pues el y va de 0 a 4 tercios, ¿no? ¿Están de acuerdo? Aquí el y va a ir de 0 a 4 tercios. ¿Sí lo ven? O sea, porque fíjense de dónde a dónde va la y cuando hacemos ¿no? ¿Cuánto vale la y aquí? Ese es el punto 2,4 tercios, ¿no? Entonces la y se alza hasta 4 tercios, por eso es que nos queda de esa forma, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, podemos sacar la inversa, en este caso, como voltear la función para que o sea, lo que estamos haciendo es como volteando la función para que nos quede como X y podamos girarla, ¿no? ¿Sale? Entonces, en 4 tercios, ¿cuánto vale esta función?
nos queda la raíz de 4 que nos queda 2, ¿no? Entonces, de hecho, no se ve así. Espérenme, aquí se ve más o menos algo así, ¿vale? Así se ve la inversa de esta función, ¿no? Que eso es porque le estamos pintando con respecto al eje X, pero también si no quieren hacer eso, o sea, simplemente, por ejemplo, si, si se imaginan que este es el eje X, ¿no? Entonces aquí me estoy fijando como en el cuadrante de la derecha, ¿no? De la negrita, ¿no? Y entonces estoy haciendo los YKs, ¿no? Y aquí si yo tengo la función en este caso, si puedo tener la función de y, que sí la puedo obtener, que justamente es esta raíz de 3y, que es la que se ve acá. Entonces, puedo hacer la analogía con el método y ya, ¿no? Digo, esta azul la pintamos para que se vea como ya movida, pero también pueden hacer eso. Entonces, cuando hacen eso ya tienen todas las hipótesis, ¿no? Entonces, eh, en este caso, el volumen estaría dado por pi veces, ¿no? La integral de 0 a 4 tercios de la raíz de 3y elevado al cuadrado diferencial de y, ¿no? Ajá. Y entonces esta parte sería pi veces la integral de 0 a 4 tercios de 3y diferencial de y eso es 3pi por la integral de 0 a 4 tercios de y diferencial de y esto es 3pi de y cuadrada sobre 2 de la integral de 0 a 4 tercios y esto es 3pi. Me va a quedar 4 tercios, vamos a ponerlo elevado al cuadrado sobre 2. El otro no me importa. Y entonces, a ver, me va a quedar 3pi. ¿Qué me queda? 16 novenos. Entre 2 me queda 16 18avos, ¿no? Me queda 3pi y este tiene 8. La mitad sería 8 novenos, ¿no? Me cancelo un 3. Me queda 8pi sobre 3. 8pi tercios. 8 tercios de pi. ¿Sale? ¿Sí? ¿Dudas? Digo, mi dibujo, perdón, el dibujo es un poquito complicado dibujar así, pero este, ¿tienen dudas? Perfecto. Pues vamos a platicar lo siguiente. Si queremos girar respecto al eje Y, sí pudimos ocupar el método de discos, pero no fue como muy cómodo que digamos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar calculando la inversa, tenemos que ver, por ejemplo, si la función que nos queda es ¿cómo puedo decir? Pues más o menos es parecida a, o sea, como que tenemos que ver si es lo que queremos calcular, ¿no? Y si es el área, y si es el volumen mismo que nos genera. Entonces, como que o tenemos que pensarlo como de a manera al revés, ¿no? A ver, si Y fuera mi nuevo eje X, entonces, ¿qué pasaría, no? Entonces, eh, pues realmente si nos damos cuenta como que no es, sí se puede, ¿no? Aplicar el método de discos cuando queremos girar con respecto al eje X, pero como que no es muy cómodo, ¿no?
No sé si les dio esa impresión. Y entonces, por esa razón, hay otro método, que es el método de capas cilíndricas, ¿sale? El método de discos está pensado para resolver volúmenes de revolución sobre el eje que se generan en el eje X. Ajá. Y se puede ocupar para el eje Y, pero resulta un poco incómodo. Ajá. Pero entonces existe otro método que es el método de capas cilíndricas y este método está pensado para calcular volúmenes sobre el eje Y, ¿vale? Para que no tengamos que hacer cosas raras, ¿no? Y simplemente apliquemos el método. Y ya cuando tenemos la función rotada sobre el eje X, simplemente aplicamos la fórmula, ¿no? Y ya quedamos y no tenemos que hacer nada. Entonces, igual el método de capas cilíndricas está pensado para que cuando tengan una función de X y quieran rotar sobre el eje Y, pues no tengan que hacer nada tampoco, ¿no? Entonces, vamos a explicar en qué consiste este método, ¿no? Y cuál es la diferencia con respecto al método de discos, ¿no? Entonces, ahí les va. Sea f de x una función continua, no negativa, en AB, queremos obtener el volumen del sólido de revolución obtenido al girar la gráfica de f de x alrededor del eje Y. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los ejes y ahora, no sé, tenemos una función así, ¿no? Por decir algo, y lo que ahora queremos hacer es girar esta función, ¿no? Con respecto al eje Y. Ahí no me quedó tan mal. Entonces este es el A y este es el B. Y bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Esta es nuestra función de X y lo que queremos es girarla sobre el eje Y para obtener el volumen que genera en esa parte. Entonces, voy a explicar cuál es la diferencia entre el método de discos y el método el método de capas cilíndricas para que me entiendan al desarrollo que vamos a hacer y a la fórmula que vamos a la fórmula que vamos a llegar, ¿no? Cuando yo hago método de discos, imagínense que quiero aproximar el paraboloide o algo que tenga algo como esta figura que está aquí. Entonces, cuando hago discos, eh, de hecho, cuando hago discos, esta cosa no está así, ¿no? Porque si no tendríamos el problema este, está como volteado, ¿no? Porque si gira sobre el eje X. Entonces, como que esta área de aquí, como la queremos calcular con discos. Entonces, lo que hacemos es partimos y me agarro primero un disquito, ¿no? Que tiene de la primera partición y ese disquito tiene, no sé, una cierta altura, ¿no?
y calculo como, o sea, dejen de ponerlo, si lo viéramos de manera horizontal, entonces como que este es mi disquito, ¿no? Y a lo mejor mi función es curva aquí, ¿no? Pero lo estoy calculando. Y el siguiente me queda otro disquito, ¿no? Y el siguiente me queda otro disquito, hasta más o menos que termine por ahí, ¿no? Que si lo vemos desde arriba, sería como que vamos obteniendo, los disquitos se ven así, ¿no? La primera capa es esta, la segunda es esta y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que hace el método de discos. O importante decir que, por ejemplo, este disco, el primer disco tiene base, todos los discos tienen base hasta de hecho no. Fíjense, este disco, justamente tiene base aquí y altura aquí, ¿no? O sea, como que es como si fuéramos encimando los discos, ¿no? Ajá. O sea, como si tuviéramos discos ¿qué dejen de pensar? Discos de pesas, ¿no? Y entonces los vamos poniendo uno arriba del otro, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en el método de discos. ¿Sale? Ándale. Como un pastel. ¿Están de acuerdo con esa idea? Nada más que no lo hacemos hacia arriba, lo hacemos como volteado, ¿no? Porque lo hacemos con respecto al eje X. Ajá. Pero eso no es lo que se hace en el método de capas cilíndricas, ¿sale? Lo que se hace en el método de capas cilíndricas es algo muy diferente. Imagínense que tienen ustedes su pastel, ¿no? Entonces, su pastel ustedes lo están viendo más o menos así, ¿no? Bueno, eso no me salió, déjenme ponemos, más o menos lo tendríamos que ver algo así, ¿no? Los métodos de discos, pues sería muy fácil, ¿no? Pues, pues me agarro un disco, ¿no? De cierta altura aquí y los voy, ¿cómo se dice? Juntando unos arriba de otro y ya voy aproximando esta área, ¿no? Así de fácil. El método de capas cilíndricas no hace esto, ¿sale? El método de capas cilíndricas, imagínense un cilindro, que es justo el que pinté. ¿Qué entiendo por capa cilíndrica? Su capa. ¿Qué significa eso? Lo que lo envuelve. Entonces, justamente va a ser como la cáscara, o sea, imagínense que tomo esta parte, me voy a tomar nada más un pedacito del cilindro, ¿no? Lo voy a bajar y solo voy a tomar la parte de afuera. A lo mejor el dibujo no es tan clarificante más que lo que diga, traten de imaginárselo. Me voy a tomar la parte de afuera del cilindro, ¿no? O sea, si tienen ustedes una Coca-Cola, la capa cilíndrica sería solo lo de afuera. De hecho, tendrían que... El que explica mejor la idea es un rollo de papel, cuando ya se lo acabaron. ¿Ves que solamente les queda como lo de afuera de un cilindro, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que les queda al final del papel de baño, ¿no? Si estuviera rellenito sería un cilindro, ¿no? Pero al momento, pero la forma que tiene justamente el rollo de papel cuando se lo acaban es como una capa del cilindro si estuviera todo relleno. O sea, pero la capa sería el papel, ¿o cómo? A ver, otra vez que no te escuché. Ah, perdón, que si la capa sería el papel, no, no entendí como bien esa parte. No, no, no. ¿Ves que cuando te agarras el papel te queda algo que es café, ¿no? Ajá. Ahora, imagínate que el café estuviera todo lleno por dentro.
Eso te da un cilindro. Ajá, sí, sí, sí. Ahora, justamente como está el papel, es es una capa cilíndrica, porque solamente es la parte de afuera del cilindro. Sí. Y o sea, ya. O sea, como que es lo que lo está envolviendo, ¿no? O sea, si estuviera relleno el cartoncito. Ajá, o sea, me estoy fijando, o sea, hagan de cuenta que estoy agarrando mi cilindro, me estoy fijando nada más, o sea, tomo un volumen, sí, y de hecho el cartón tiene un volumen, aunque sea muy pequeño, tiene un ancho, ¿no? Y lo recorto nada más de esa parte, entonces como que estoy agarrando toda la parte de afuera del cilindro, pero me estoy quedando con toda una parte, ¿no? Que está hueca, ¿sí ves? O sea, lo primero que me interesa es que quede claro lo que es una capa cilíndrica. Sí, sí, como si fueran dos cilindros, ¿no? Y están como si le quitáramos uno más chiquito o algo así, o sea, como recortarlo. Como si le quitaras la ropa, o sea, como si fuera su envoltura. A ver, nos están pasando un link, a ver si no. Ándale. O sea, digamos que aquí la capa cilíndrica sería lo que, lo que está afuera, ¿no? O sea, si se dan cuenta aquí hay como dos cilindros, ¿no? Entonces, si al cilindro principal le restan el cilindro de adentro, ¿no? Entonces lo que les queda es una figura que es como que es como una capa, ¿no? O sea, es como no es un cilindro, porque es como nada más la parte de afuera y adentro está hueco, ¿no? ¿Qué más cosas tienen esa forma? Pues un diurex que ya está usado, ¿no? Ya sé, un trozo de PVC, ¿no? De esos que se usan para las tuberías, ¿no? Sí. De hecho, el de las tuberías es como un tubo que está hueco, ¿no? O sea, una tubería justamente es el mejor ejemplo. También un popote, por ejemplo, ¿no? Eso es una capa cilíndrica. Digo, el popote pues tiene un volumen muy pequeño, ¿no? Pero es como una capa cilíndrica delgada. La capa cilíndrica puede ser gruesa o puede ser delgada, pero a final de cuentas eso es lo que me interesa, que entiendan que es una capa cilíndrica. Que mi dibujo se parece más o menos. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense. eh, Voy a intentar hacer un dibujo. Ajá. Imagínense igual que tienen su monte. Y ahora sí mi monte me lo voy a imaginar que es así, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer va a ser formar unas capas cilíndricas, ¿no? ¿Cómo voy a formar esas capas cilíndricas? Acuérdense que eh, aquí está mi eje y aquí está mi eje X más o menos, ¿no? Entonces voy a tomar mi partición, ¿no? Entonces, cuando tomo mi partición me va a dar un pedacito, ¿no? Que está justamente en esta parte. Ujú. Entonces, ¿cómo voy a calcular mi capa cilíndrica? Bueno, como siempre, lo que voy a hacer es voy a tomar el punto medio que está aquí y voy a evaluar la función, ajá, en ese punto medio. Entonces eso me va a definir una altura. Ujú. Después voy a calcular el cilindro justo con esa altura, pero considerando este, que estoy en el XK, ¿sale? Entonces eso me va a generar un volumen de un cilindro que se ve así. Ajá.
Y después voy a calcular el cilindro, pero que se forma con el xk-1, y entonces voy a generar otro cilindro, ¿no? Que me va a quedar aquí. Ajá. ¿Y qué volumen es el que voy a considerar? El volumen que me queda de la capa, o sea, hagan de cuenta, este que está aquí, es el que voy a tomar yo. Ajá. Entonces voy a bajar y entonces me va a quedar nada más como un volumen, ¿no? De lo de afuera, ¿sale? Igual aquí de los lados también me va a quedar lo de afuera. Entonces fíjense cómo estoy en esa partición, estoy haciendo una capita de un cilindro, ajá, para cada una de las particiones, ¿no? Entonces si ustedes lo ven de arriba, o sea, si ustedes lo ven por aquí, es como si yo estuviera abarcando o tratando de aproximar este pedacito del volumen, ¿no? ¿Sale? Que aquí me va a quedar plano, ¿no? Es como si estuviera agarrando el popote, ¿no? Lo pongo parado justamente aquí. Y estoy calculando como si ese fuera el volumen, aunque no necesariamente va a ser así, puede que sea curvo, ¿no? Pero a final de cuentas es una aproximación. Y en la siguiente parte, en el siguiente pedacito, voy a calcular el volumen de esa capa cilíndrica, y en el siguiente pedacito voy a calcular de tal manera que cuando tomo la partición realmente estoy por pedacitos, estoy calculando todos las capas. ¿Qué tanto se entendió eso? Vamos a ver si hay alguna imagen que nos ayude un poco, ¿no? Este. Ándale, algo así. O sea, este sería como una capa cilíndrica. Y aquí, si se dan cuenta, para cada, o sea, cada uno de estas, ¿cómo se dice? Capas se forman por la partición en el eje X. Ajá. Entonces, cada una vamos calculando una por una. Es como si, fíjense, cuando estábamos haciendo el método de discos, era como encimar un disco en otro disco, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es, me agarro un rollo de papel de baño, ajá, y luego me agarro un rollo más chico y lo pongo adentro, ajá, y luego me agarro un rollo más chico y lo pongo adentro. Ándale, como vendar un pie, ajá. De tal manera que cuando voy poniendo un rollo cada vez más chiquito y más chiquito, pues llego a una figura sólida que debe tener un volumen parecido al de la figura que estoy tratando de asemejar, ¿sale? ¿Sí? ¿Todos? Perfecto. Entonces, vamos a dar un descanso de 5 minutos y vamos a regresar ya con la construcción del método. Ajá. Pero pues ya todos van a entender qué es lo que estoy tratando de hacer, porque si lo hacía así, o sea, si luego me aventaba a hacer el método, pues luego lo iban a surgir preguntas como de, oye, ¿y quién es ese? Oye, ¿y quién es aquel? ¿No? Porque pues sí, no, o sea, es más complicado de ver el método de capas cilíndricas que el método de discos, ¿no? Pero a final de cuentas piensen que ustedes fueran un albañil, o sea, método de discos simplemente estoy juntando bloques circulares uno arriba de otro, ¿no? Capas cilíndricas, pues me estoy vendando el pie o estoy agarrando tuberías y estoy poniendo una cada vez más chica adentro de la otra, ¿no? Y eso es elementalmente las ideas que tenemos que tener muy claras en la cabeza. Ajá. Entonces, tomamos ese descanso y volvemos. Listo. Entonces, vamos ahora sí a construir el método, ¿no? Al fin. Entonces ahora va a ser, damos una partición, tomemos una partición. Una partición, en este caso va a ser pi del intervalo a, b,
Y esta partición va a ser, bueno, la de siempre, ¿no? X0 igual a A, X1 hasta XN, donde XN es igual a B. Ajá. Déjame pensar. Entonces separemos el volumen, separamos el volumen en capas cilíndricas. BK. Y donde, aquí es donde se van a quedar así como de que el volumen de BK, ¿no? El volumen, no, ya que se entienda de una vez que el BK se refiere al volumen de la capa cilíndrica, porque si no va a ser mucho rollo. Entonces aquí el volumen de BK es como les decía, fíjense. Si yo me tomo, en este caso, ¿no? Estoy tomando la partición, ¿no? Entonces, voy a tomar cualquier punto de la función valuado aquí en f de x, de hecho voy a tomarme uno muy particular, xk menos 1 sobre 2. Entonces voy a tomar el punto medio de aquí y esta va a definir mi altura de los dos cilindros, ¿no? Entonces aquí voy a tener un cilindro y aquí voy a tener otro cilindro. ¿Cuál es el volumen del cilindro? Bueno, para empezar necesito saber, es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces ya sabemos aquí que tiene que ir un pi. Ajá. Ahora, el radio, ¿quién va a ser? Pues va a ser el xk, ¿no? Del más grande. Entonces es xk al cuadrado, ¿no? Y eso nos da el volumen de la base, ¿no? Que estamos pensando aquí. Y la altura me la va a dar esta evaluación que está aquí, que es el f de xk más xk más 1 elevado al cuadrado. ¿Sale? Ese es el volumen del cilindro grandote. Y del cilindro chiquito, ¿no? Simplemente cambia en que el radio va a ser xk menos 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos? A ver, aquí es menos 1, aquí se me está yendo el... Dulce, ¿tú entendiste bien? Sí, o sea, ahí está evaluando los cilindros pequeñitos, ¿no? Que están adentro del original, o sea, como cada vez más chiquitos, chiquitos. Estoy agarrando el grandote, ¿no? Acuérdense del primer dibujo de justo el que tú nos decías y el que mandó esta López González, ¿no? Para obtener una capa cilíndrica se obtiene restando dos volúmenes, ¿no? El del grande con el chico. Entonces el del grande justo va a ser el que va a tener radio XK, ¿no? Porque acuérdate que cuando tú tomas una partición, siempre la partición es creciente. Entonces aquí está el XK, ¿no? Y aquí está el XK menos 1. Entonces esto lo vamos a estar girando respecto al eje Y, acuérdense. Entonces justamente el radio, ¿no? Del volumen chico es el que tiene radio XK menos 1 y el radio del grande es el que tiene el radio XK, ¿no? Entonces justamente estamos haciendo lo que se ve en el dibujo, ¿no? Nada más que este primer volumen va a ser el del cilindro que tiene radio XK y el grandote va a ser el que tiene, perdón, el chiquito va a ser el cilindro que tiene radio XK menos 1 y el grande va a ser el cilindro que tiene radio XK. Y estamos restando esos volúmenes de esos cilindros. Profe, tengo una duda así como existencial de esto. Bueno, no, o sea, de respecto a esto. Se supone que el cilindro grande, o sea, es la capa, ¿no? O sea, por lo que entiendo de la intuición es que el cilindro grande por dentro está hueco, ¿no? No, aquí estamos pensando en llenos. Ah, pero es llenos. Ajá. Ah, ok, ok. Y ya de ahí le vamos a restar una cierta cantidad de cilindros más pequeños adentro de él para sacar la capa. Uno. O sea, tú tómate un cilindro lleno. Ajá. Y ahora tómate un cilindro más chiquito lleno.
Cuando tú le quitas el cilindro lleno chiquito, lo que obtienes es la capa o la tubería de PVC o como lo estábamos viendo. Ok, sí, ok, ya más claro, sí. Tenía esa duda, gracias. Entonces, justamente aquí el volumen grande es el que tiene radio XK y el volumen chico es el que tiene radio XK-1. Entonces, justamente estoy agarrando el volumen del grande, le estoy restando el volumen del chico y estoy obteniendo el volumen de la capa cilíndrica. ¿Vale? ¿Todos hasta aquí? Entonces aquí lo que vamos a hacer van a ser cuentitas, ¿no? Como siempre. Entonces aquí nos va a quedar pi multiplicando, déjenme ver, pi por el punto medio, bueno, f evaluado en el punto medio. Y esto multiplicado por xk cuadrática menos xk menos 1 elevado al cuadrado. ¿Vale? Aquí lo que voy a hacer es aplicar diferencia de cuadrados. Entonces aquí me va a quedar xk más xk menos 1 por xk menos xk más 1, menos 1. Perdón, aquí. Siempre ando ahí cambiando el 1 con el menos 1. Entonces, ¿sale? Y déjenme ver qué más voy a hacer. Luego voy a inventar un 2, ¿no? Entonces esto va a ser 2pi por f de xk más xk menos 1 sobre 2 por déjenme pensar, xk más 1 por xk menos 1 sobre 2 por xk menos xk menos 1. ¿Sale? Y así está. Entonces el volumen buscado es aproximadamente, no, aquí lo que vas a poner es el volumen sería aproximadamente la suma de de todas las capas cilíndricas, ¿no? Entonces sería la suma de todos los BKs, que en este caso sería la suma, desde que K es igual con 1 hasta N, de 2pi, todo el rollo que pusimos ahí arriba, ¿no? XK más 1, XK más XK menos 1 sobre 2 multiplicado por el f de xk más xk más 1 sobre 2 por el xk menos el xk más 1. Ahí me equivoqué, ahorita lo pongo. Pues aquí es menos 1 en este. ¿Sale? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces el volumen debería estar dado por el límite cuando n tiene infinito, ¿no? De la suma desde que k es igual con 1 hasta n de 2pi, ¿no? Por xk más xk menos 1 sobre 2 por f de xk más xk menos 1 sobre 2 por xk menos xk menos 1, ¿no? Y importantísimo, xk, bueno, a ver, ¿quién va a ser la víctima? Nicolás, ¿qué es esto? Cassandra, qué es esa parte que está aquí? ¿O qué hacemos?
Para ver un voluntario. Esa es una suma de Riemann, ¿no? Entonces acuérdense que para identificar una suma de Riemann, ¿qué necesito? Necesito tener la longitud del intervalo, que ya la tengo, que está aquí, es esta parte. Y necesito identificar la función y el punto, ¿se acuerdan? ¿Quién es el punto? O sea, aquí necesito identificar un XK gorro. ¿Quién es ese? Un punto medio. Exactamente, el punto medio. Acuérdense que el único requisito es que este tiene que vivir en el intervalo xk menos 1 xk, ¿no? Entonces, este de aquí es un gorro, ¿no? Entonces, de hecho, lo puedo yo reescribir, ¿no? Como esto, el límite, cuando n tiende a infinito, esto va aparte. Mucho, no me importa. Entonces, este es el límite cuando n tiende a infinito de, no se importa porque no tengo que poner más abajo. Entonces, esto es el límite cuando n tiende a infinito de la suma, desde que k es igual con 1 hasta n, de 2pi por xk gorro, por f de xk gorro, por xk menos xk menos 1. ¿Están de acuerdo? ¿Quién es la función? Bueno, de hecho, más fácil. Este es 2pi porque va a salir del límite. 2pi por el límite cuando n tiene infinito de xk gorro por f de xk gorro multiplicado por xk menos 1. ¿Quién es la función? John, X por F. x por f de x, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, si esta es mi función, pues fíjense que esta ya me quedó. Ah, me faltó la suma, ¿no? ¿Por qué no me dicen aquí bueno, este es el 2pi. El 2pi sale de la suma y del límite, ¿no? Entonces la suma de que k igual con 1 hasta n. Y entonces, por ejemplo, si yo defino g de x como x por f de x, entonces fíjense lo que ya tienen para que le vean toda la forma. Entonces nos queda 2pi por el límite cuando n tiene infinito de la suma desde que k es igual con 1 hasta n de la función g evaluada en xk por xk menos xk menos 1. Entonces esto ya tiene toda la forma de una suma de Riemann, ¿no? ¿Y cuándo sabemos que esto converge a la integral? Bueno, si g fuera continua, pues sí supusimos que la f es continua y la identidad siempre es continua, producto de continuas es continua, y por la continuidad de g, esto es lo mismo que 2pi por la integral de a hasta b de g de x. Acuérdense cuánto es la g, 2pi de la integral de ab de x de f de x de x. Y esa es la fórmula para obtener el volumen cuando gira respecto al eje Y. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, por eso ese ejercicio que yo les dejé en la tarea moral, ¿no? De donde había que identificar sumas de Riemann es bien importante, ¿no? Y el corolario correspondiente que les ayudaba a poder identificarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya que sabemos que la integral está muy relacionada con las sumas de Riemann, podemos hacer aproximaciones de un buen de cosas, ¿no? O sea, en este caso estamos aproximando volúmenes, pero pueden ser más, ¿no? Pueden ser muchas más cosas. Entonces, de hecho, aproximamos longitud de curva también con sumas de Riemann, ¿no? Entonces, pues eso es muy útil. Las sumas de Riemann son muy útiles justamente para aproximar la integral, ¿no? Entonces, ese corolario es justamente el enlace que hay entre usar sumas de Riemann
y la integral, ¿no? Y lo que a mí me pasaba en mis cursos de cálculo es que nadie me explicaba esa conexión, ¿no? Bueno, sí, es una suma de Riemann y me tiene que dar la integral, pero ¿cómo se enlaza eso, no? O sea, sí lo entiendo, eh, pero ¿de dónde teóricamente me agarro bien para estar seguro de que no voy a hacer algo que esté mal, ¿no? ¿Sale? Entonces, por eso es bien importante. Pero ahí está, método de capas cilíndricas. ¿Quieren ver ejemplos o con la teoría? Ejemplo. Entonces, bueno, antes del ejemplo, Javier, obviamente si tengo una función con respecto al eje Y, no voy a usar discos. Ajá. Y si tengo una función respecto al eje X, no voy a usar método de capas cilíndricas. Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer porque es poco práctico, ¿vale? Entonces, calcular el volumen del elipsoide obtenido al girar sería x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1 alrededor del eje X. No manches. El eje Y, ¿no? A ver. No, pues yo quiero uno con respecto al eje Y, espérenme. Bueno, es que es lo mismo. Alrededor del eje Y. Ahorita vemos si me meto en problemas o no. El eje X, pues, ok, no, ¿verdad? Entonces vamos a hacer, a ver, la gráfica, ¿no? Este es el mismo de hace rato, ¿no? Creo que sí. Debería de darnos lo mismo, ¿están de acuerdo? A ver, déjenme pensar. Sí, porque al final de cuentas estoy obteniendo la misma figura. Ujú. Ajá, solamente que ahí lo vamos a hacer diferente, ¿no? O sea, porque ahí en el otro, si se dan cuenta, lo que giramos fue lo de arriba, ¿no? Bueno, lo que giré fue esto, ¿no? No podría girar. ¿Qué me voy a hacer? Voy a tener que girar solo esta parte, ¿no? De hecho, no puedo girarlo todo. No, no creo que nos salga otra cosa. Porque lo que vamos a hacer es calcular un medio del volumen, ¿no? ¿Sale? Entonces es la misma. Pero a ver, bueno, vamos a hacerlo entonces. Ay, o mejor hago otro. Es que no me convence. Bueno, sí, ya está bien este. A ver. Entonces, pues igual, no vamos a hacer el mismo dibujito de hace rato. Entonces, este es vamos a hacerlo igualito, ¿no? Para que no haya. Ok, entonces ponía el A un poquito más largo que el B, ¿no? ¿Qué digo? No importa, o sea, puede ser al revés. No, debería de salir lo mismo, ¿no? A ver.
A ver qué votan. Pero ¿Quién yo vota que digo, eso? Ajá. yo digo que sabe lo mismo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas nada más estamos buscando el volumen, pero de otra perspectiva, ¿no? O sea, del otro eje, de otro eje. Yo Y, digo, y John dice que sale otra cosa. como Como, siempre. como siempre la pelea entre... Pues eso es lo bueno de las mates, ¿no? O sea, justamente vamos a ver si es lo mismo o no es lo mismo, ¿no? Como que parece lo mismo, pero como que hay cierto margen de duda, ¿no? ¿Están de acuerdo? O puede que nos esté pasando algo como cuando lo hacía, por ejemplo, ven aquí quedó bonito, ¿no? Y cuando le quitaba aquí el, el, pasaba algo así, ¿no? O sea, puede que esté pasando algo así, ¿sí o no? Pues Dulce, vamos a ver quién gana, tú o John. Lo que me importa es que, ¿segura López que sale lo mismo, que va a salir el mismo volumen con figuras diferentes? Pues es que no sé, o sea, usted dice que va a salir lo mismo en volumen, pero yo digo que es otra figura. No, yo digo que parece, ¿no? Profe, pero eso sí se puede, ¿no? O sea, tener el mismo volumen, pero de una figura distinta, ¿o no se puede? Sí, claro, ¿no? O sea, ¿a poco, por ejemplo, Ah, cuando te pues, venden litros de leche, todos los empaques son iguales? pues yo digo que sí sale lo mismo. ¿Mismo volumen o misma figura? No, el mismo volumen. O sea, porque al final de cuentas no estamos cambiando la figura, o sea, ¿cómo se llama? La función. O sea, sí, totalmente de acuerdo contigo, pero fíjate lo que pasa cuando lo ves desde otra perspectiva. Ah, o sea, la Porque forma aquí se cambia, me... pero el volumen no, porque pues no puede ser ni menos ni más porque a dónde se va, Vamos a ver, se ¿sale? cambia, ¿no? Vamos a Ujú. ver qué es lo que va a Bueno, pasar. Y a está ver bien. quién gana, ¿vale? Entre John y Dulce, que va a ser como el reality, ¿no? Este, entonces, déjenme pensar. La vez pasada, ¿cómo lo hicimos? Ah, igual, ¿no? Despejamos el eje, el X, ¿no? Nada más que aquí déjenme pensar porque despejamos el X justo para que nos quedara todo lo de arriba, ¿no? Entonces déjenme pensar aquí cómo es que voy a despejar el X o cómo le voy a hacer. Ah, pues nada más voy a cambiar o sea, el X es el mismo, nada más voy a cambiar, el otro se acuerdan que era de menos A, ¿no? Entonces lo voy a hacer con el intervalo, no con la función. Entonces acuérdense, vamos a despejar el X y entonces me queda el Y, perdón, este es Y cuadrada sobre B cuadrada igual a 1 menos X cuadrada sobre A cuadrada, esto ya lo habíamos hecho. Y entonces esto es igual a cuadrada entre A cuadrada menos X cuadrada. Y luego de aquí me quedaba que Y era igual, ya me voy a saltar pasos, esto sería B entre A por la raíz de A cuadrada menos X cuadrada, ¿no? Y solo me importa lo positivo. Y aquí en esta parte yo me tomaba todo esto, ¿no? Pero ahora, ¿cómo lo arreglo? Pues nada más me voy a tomar esto, ¿no? O sea, nada más me voy a fijar esto y eso cómo lo gestiono, pues con la integral, ¿no? O sea, en vez de hacer la integral de menos a, voy a hacer la integral de 0 a. Entonces, por método de capas cilíndricas, tenemos que la mitad del volumen está dada por 2pi de la integral de 0 ¿es de 0 a dónde? ¿De 0 a? ¿Sí es de 0 a?
Profe, ¿por qué tomamos solamente la mitad del volumen? ¿No sería Por- 0B? Porque tomamos la mitad del volumen, porque si no, no es función, ¿no? O sea, acuérdate que voy a girar sobre el eje Y, ¿no? Entonces, si me tomo todo esto para obtener la figura completa, esto no va a ser función, ¿no? Porque este punto está asignado a dos valores diferentes. ¿Mm? Ahora, cuando yo planteé el método de capas cilíndricas, acuérdense que era de un A a un B. Entonces tendría que ser de 0 a A, ¿no? ¿Sale? En este caso sería, ¿cómo era la fórmula? Ya la olvidé. Era XF de X, ¿no? Entonces tendría que ser, entonces la función tendría que ser X por B entre A por raíz de A cuadrada menos X cuadrada diferencial de X, ¿no? Esa tendría que ser nuestra, creo que va a perder yo, no sé por qué lo presiento. Ay, ¿cómo resuelvo esta integral? Por cambio de variable, ¿no? Porque el X de adentro me ayuda, ¿no? No, pero tenemos un X, ¿no? Que a lo mejor nos ayuda, porque si hacemos W igual a A cuadrada menos X cuadrada, entonces el diferencial de W es menos 2X, ¿no? Diferencial de X. Entonces, por ejemplo, aquí nos queda 2pi entre B por A. De la integral ahorita veo qué onda con los límites. Aquí, por ejemplo, me quedaría que el dx es, bueno, eso es un truco ingenieril, este es de W sobre 2X, así, ¿no? A ver, espérenme, eso no me gustó. Más bien eso no es lo que quiero, eso no es lo que quiero hacer. Quiero cambiar el X de X nada más, entonces más bien sería dw entre que es dx, ¿no? Aquí x de x, x de x, exactamente. Y entonces aquí me va a quedar w elevado a la 1/2 diferencial de w, así, ¿no? Y me queda como, me va a quedar menos pi b sobre a de la integral de w a la 1/2 diferencial de w, ¿no? Y el límite es como son, a ver, si x vale 0, estamos de a cuadrada, y si vale a, estamos en 0, ¿no? Entonces los límites quedan así. ¿Sí están de acuerdo con lo que estoy haciendo o ya? ¿No? Ok. Y díganme si ahí se me va, porque luego se me van las cuentas, ¿no? Entonces este es menos pi sobre b entre a, y aquí sería de w a la 3/2, 2/3, ¿no? Valuado de a cuadrada hasta 0. Entonces, por ejemplo, el de 0 no me importa, el menos me va a cambiar un signo, entonces me va a quedar pi sobre a, me va a quedar 2/3 de
2 tercios de que sería a la 3 medios, que sería 2, sería al cubo, ¿no? Ajá. Y entonces esto nos da, Pero no tenemos que pasar el W otra vez a cuadrada menos X cuadrada. no, porque ya cambié los límites de integración. Ah, ok, sí, sí, sí. Y entonces aquí nos queda 2 tercios de pi a b. Eso creo que yo lo hacía en la prepa, pero luego ya eso es más incómodo. Esto es pi por a cuadrada b. Solamente que así lo aprendes, ¿no? Entonces, por lo tanto, el volumen es igual a 4 tercios de pi por a cuadrada b. ¿Y cuánto nos daba el volumen en el otro? Es diferente. Sí, sí, es diferente. No lo encuentro. Perdió Dulce. Mira. ¿Qué pasó, Dulce? Mi intuición me falló, prof. Pero pues da casi similar, ¿no? O sea, no es mucha la diferencia. ¿Tú crees? Pero no, sí, sí hay mucha diferencia, pero Lo que pasa es que fíjate, o sea, el A, que es el que tiene el cuadrático, hace referencia al eje horizontal, ¿no? Ujú. Bueno, el B, para que, ahorita estamos girando respecto al eje Y, ¿no? Entonces el B hace referencia a lo vertical, ¿no? Y te fijas que aquí estamos girando de manera vertical, ¿no? Y aquí el A hace referencia al horizontal, ¿no? Y nos queda como lineal aquí el término. ¿Ya viste? Este, hagan los sólidos en GeoGebra, en GeoGebra, ¿sale? Para que vean cómo. Lo que pasa es que, o sea, haz de cuenta. ¿Por qué pasa eso? Porque aquí, por ejemplo, gira respecto a y el radio de esto siempre va a ser como A, ¿no? Como que tu ancho es A. Y aquí tu ancho, cuando giras con respecto al eje X es B, ¿no? ¿Ya viste? O sea, háganlos en GeoGebra, en 3D, para que vean que son figuritas diferentes. Ajá. Tómense obviamente un B y una diferente. Si toman A igual a B, pues no van a ver diferencia, pero tómense un B y una diferentes y van a ver que sí cambia. ¿Vale? Sí, pero aquí, acuérdense que también el chiste es hacerlos pensar a ustedes para que, para que haya polémicas, ¿no? O sea, si siempre les digo la respuesta correcta, pues qué chiste tiene, ¿no? Ok. No importa, de cualquier manera acuérdense que siempre no es como que lo dejamos abierto, siempre lo hacemos bien y ahí es donde realmente eso es lo que queda plasmado en el apunte, ¿no? No quedan plasmados supuestos míos, sino que quedan ya como lo que realmente es, ¿no? ¿Sale? Entonces, no, y está bien, ¿no? Porque, digo, creo que si uno quiere abordar este problema, siempre que uno aborda un problema matemático, pues no sabe cuál es el resultado final, no siempre, ¿no? A menos de que ya lo hayas hecho un buen de veces y la intuición te tiende a engañar y este es uno de los problemas en donde la intuición como que te puede jugar chueco, ¿no? A Dulce le jugó chueco su intuición, algunos no los engañó, pero este, eso a veces pasa y bueno, ya cuando uno hace las cosas bien, se da cuenta de que sí son diferentes, ¿no? Ay, bien, pero ya no sé si me dé tiempo. El siguiente ejemplo es el volumen del toro. ¿Se acuerdan que estaban, este,
Ahí también me engañó. ¿Quién sabe? Yo digo que no me engañó. Sí, porque dijo, ay, presiento que va a perder John. Así que también lo engañó, profe. Para meterle miedo a John, ¿no? Bueno, no importa. Es parecido. Ok. El siguiente ejemplo, como les decía, que ya no sé, ya no creo que la verdad me dé tiempo, es el toro, justamente. Calcular el volumen del toro. Sí.